Estamos ya junto a Carlos Grech para revisar las noticias internacionales porque hay muchas noticias. Así es. ¿Cómo estás? Especialmente, como estábamos buenas tardes, después de lo ocurrido ayer cuando Donald Trump anuncia que eventualmente van a entrar por tierra en esta lucha contra el narcoterrorismo en Venezuela, una nueva fase de la operación Lanza del Sur. Acaba de hablar hace algunos minutos, he estado revisando declaraciones de María Corina Machado, la líder opositora a Nicolás Maduro en una agencia de noticias noruega, donde responsabiliza a Nicolás Maduro de lo que está pasando con Estados Unidos y de que hoy día Venezuela tenga cierto riesgo. Y dice, claro, le ofrecimos a Maduro y al régimen una solución negociada, una transición con garantías y se negaron, por lo tanto, de Maduro es la culpa de que hoy día Estados Unidos quiera irrumpir en territorio venezolano, es lo que ha dicho María Corina Machado en una de las nuevas dudas que hay respecto de qué es lo que va a pasar con Venezuela eventualmente sin Maduro en el poder. Hay varias respuestas que ya se empiezan a dar. ¿Cómo sería ese eventual proceso de transición? ¿Quién quedaría en el poder? Porque constitucionalmente, por ejemplo, María Corina Machado no es la presidenta ni la aspirante oficialista. Claro, digamos. No. Hay quien ganó quien participó en esa última elección es Edmundo González. Edmundo González. Claro, gracias, él podría ser, pero tampoco constitucionalmente está establecido que, porque en rigor, oficialmente para Venezuela él no ganó las elecciones, ¿no? Claro. Las cifras oficiales lo dieron por ganador a Maduro, más allá de los reproches que pueda haber, digamos. Claro, que hubo esta confrontación desde la oposición. Exacto. Que tenían las actas donde ellos con eso decían que había ganado precisamente Edmundo González, mientras desde el gobierno de Nicolás Maduro nunca entregaron la información oficial que eran las actas. Así es. Bueno, y mientras tanto, entonces, ya sabemos que Donald Trump ha anunciado este ataque por tierra. Vamos a revisar esas declaraciones de inmediato. Y la pregunta entonces ahora quizás el más esencial es el cuándo, ¿no? Ya sabemos el cómo, probablemente pueda ser por tierra. Ha dicho operación por tierra contra el narcotráfico. No ha dicho específicamente contra Nicolás Maduro. El punto es que siempre responsabilizan a Maduro de ser el líder de la organización del Cartel del Sol y de otras organizaciones narcoterroristas. Por eso es que uno entiende que van a por él, pero no lo ha dicho específicamente. A ver, revisemos lo que dijo Donald Trump anoche en la Casa Blanca. We're going to start doing those strikes on land too. You know, the land is much easier. It's much easier. And we know the routes they take. We know everything about them. We know where they live. We know where the bad ones live. And we're going to start that very soon too. Hundreds of thousands of people a year died. And we're taking those son of a bitch. Hay un despliegue militar completísimo en el Mar Caribe, ya sabemos desde hace varias semanas. Está el Gerald Ford, el principal portaaviones, que tiene una capacidad de operación que es incontrarrestable para Venezuela. Es un hecho de que si Estados Unidos decide atacar, decide irrumpir por tierra, sumado a las fuerzas que tiene en el Mar Caribe, Venezuela no tiene ninguna forma de responder militarmente por sí solo. Aún también teniendo algunos aliados en la zona, no hay capacidad militar que pueda hacer que Venezuela se sienta en condiciones de responder de igual a igual, o al menos de una u otra forma contrarrestar el poderío estadounidense. Por eso es que se menciona, ¿no?, cuál puede ser la opción que tome el chavismo. Pete Hegseth ayer, ahí estamos viendo las imágenes de esa declaración, dice: apenas hemos comenzado a atacar narcobarcos, a arrojar a los narcoterroristas al fondo del océano, mencionando claramente lo que ha ocurrido con una serie de ataques a estas narcolanchas, como ustedes ven, que ha dicho Estados Unidos. ¿Van a forzar cambiar el régimen? ¿Van a intentar hacer un gobierno de transición? Eso es algo que todavía está en duda. Se espera que siga profundizando en estos detalles el propio Donald Trump dentro de las próximas horas. Incluso esta tarde también debiese haber una nueva entrega de informaciones allí en la Casa Blanca. La portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, ya confirmó que hay un plan de contingencia entonces por si Nicolás Maduro deja el poder y escapa de Venezuela. ¿Qué plan es ese? No lo explica. Solo dicen que lo tienen. Es parte de todas las especulaciones que han estado rodeando a esta noticia en los últimos días. Exactamente. Dice, el departamento tiene un plan de contingencia para todo, lo dice la portavoz del Pentágono. Somos una organización de planificación, por lo tanto, dice Kingsley Wilson, estamos a disposición del comandante en jefe, que en este caso es, sabemos, el presidente Donald Trump. Y defendió los ataques a las narcolanchas porque dice son terroristas, manteniendo este relato. Ahora, desde Colombia ha aparecido una nueva voz del propio presidente Petro, debido a que el propio Trump ayer, en medio de esta conversación con la prensa, deslizó la idea de que podía atacar
a Colombia. Advirtió que cualquier país que produzca, que trafique drogas hacia territorio estadounidense está sujeto a ataques. Y entonces Gustavo Petro dice, bueno, a ver, ahora van por nosotros y entrega obviamente luces de que está siendo amenazado. Petro le dice, no amenaza nuestra soberanía, va a despertar al jaguar. Esas fueron las palabras textuales de Petro, porque claro, se sienten ahora amenazados pensando en que si Donald Trump llegase a controlar Venezuela, eventualmente podría traspasar la frontera hacia el oeste, aunque claramente esto todavía está de manera muy preliminar, esgrimido por el propio Donald Trump. Así es que hay que ver entonces qué es lo que ocurre dentro de las próximas horas, si Donald Trump especifica el cuándo, por ejemplo, y eventualmente qué es lo que pasa con también esta respuesta colombiana. A ver, revisemos las declaraciones. He escuchado que Colombia produce cocaína, tienen plantas de fabricación de cocaína y luego nos venden su cocaína. Cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está expuesto a ataques, no solo Venezuela. Ya, en nuestro canal Chilevisión Noticias, más informaciones más tarde, también obviamente en la edición central, a medida que vaya desarrollándose esta historia y haya más antecedentes eventualmente de lo que pasa ahí en el Caribe frente a las costas de Venezuela. Pero ya sabemos que hubo una reunión, ayer lo adelantábamos, se estaba desarrollando, no sabíamos qué iba a pasar en este encuentro entre Vladimir Putin y los enviados especiales de Donald Trump, que son Steve Witkoff, su enviado político, y su yerno, ¿no? Jared Kushner. No hay acuerdo. Terminó sin ningún tipo de resolución respecto de lo que pueda pasar con este plan que emplazó Donald Trump a aceptar. Nada de eso todavía tiene avances. No hay avances en acuerdo de paz, en eventuales puntos de discusión que puedan haber llegado a algún acercamiento. Nada, no se acercan posturas sobre el plan de paz, quiero decir, de Donald Trump. La declaración fue muy escueta por parte del Kremlin. No estamos ni más lejos ni más cerca, eso quiere decir que está prácticamente en punto muerto respecto de lo que ha ocurrido durante el fin de semana. Aún así, desde Estados Unidos dijeron que hubo conversaciones útiles, constructivas, sustanciales, harto adjetivo, poca resolución por ahora en términos de los compromisos que puedan existir para el fin de esta guerra, donde además a diario sigue habiendo ataques aéreos, especialmente desde Rusia hacia Ucrania. En Perú, el candidato presidencial del Partido Peruano Libertad Popular, Rafael Belaúnde, ex canciller también, sufrió un atentado. Fue atacado a tiros cuando se desplazaba por el distrito de Cerro Azul. Esto queda en el sur de Lima. Ustedes ven la imagen allí, 3 balas que impactan el parabrisas. Él es uno de los 39 candidatos presidenciales que pueden tener las elecciones de el próximo año, ¿no? Para el 2026. Abril del 2026. Exactamente. Es preocupante toda vez que este tipo de ataques ya los hemos visto en Ecuador, incluso han sido fatales, sí. Y en otros casos también en Colombia lo hemos visto. En México también candidatos. También. No lo habíamos visto en Perú desde hace algún tiempo. Habíamos visto un ataque a autoridades por parte de grupos indígenas con piedras, pero a balazos esos no lo habíamos visto. Y Belaúnde dice, bueno, hay una época convulsa, inseguridad ciudadana y, claro, hay que saber defenderse y organizarse. Claro, ¿se ha podido determinar si es que esto tiene una motivación política o tendría que ver más bien con un intento de robo, con algo más bien policial? A ver, la principal tesis que esgrimen las autoridades es que está el crimen organizado detrás y tiene que ver con la postura que ha tenido Belaúnde justamente contra grupos que extorsionan en Perú, que generan secuestros, pero es todavía muy preliminar porque no ha habido ningún grupo que se adjudique este ataque o que pueda haber eventualmente entregado alguna información respecto de eso. Pero ya hubo algún otro antecedente. El viernes pasado fue asesinado en Piura, al norte, ahí cerquita de la frontera con Ecuador, un abogado precandidato también a diputado por un partido. Así es que la violencia en términos políticos va a ser seguramente, ojalá que no se profundice, pero es muy probable que así ocurra si es que no hay medidas drásticas en Perú, una noticia relativamente recurrente.